Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elsa Barber, soy la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como cada 15 días, nos encontramos hoy para compartir la charla número 7 del Instituto. Nos acompañan hoy Gerardo Salta y Lucía Di Masso, cuya exposición se refiere a los cambios en RDA a partir de LRM. La versión beta del RDA Toolkit, Recursos, Descripción y Acceso, comporta modificaciones significativas que devinieron en la irrupción del modelo de referencia bibliotecaria, LRM de IFLA. Una de ellas es la emergencia de nomen y de denominación. En esta ocasión se describirán e ilustrarán las principales características de ambas nociones dentro de los estándares de organización de la información indicados. Sin más, doy paso a los expositores. Creo que va a comenzar Lucía, de modo que los escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Buenas tardes. Esta presentación tiene como finalidad brindar un breve panorama sobre una de las modificaciones impuestas por el modelo LRM de IFLA sobre el nuevo diseño de RDA, denominado Beta RDA Toolkit. La cantidad de novedades que impone el nuevo modelo es bastante extensa y sustancial, tanto con respecto a los modelos de la familia FR, es decir, FRBR, FRAD y FRASAD, como en lo atinente a la nueva versión de RDA. Uno de los principales cambios que muestra la nueva versión Beta RDA Toolkit con respecto a la versión actual de RDA consiste en la presencia de la entidad nomen y de la relación de denominación. La presentación de hoy se concentrará sobre una breve descripción del origen de estos conceptos dentro de los modelos FR de IFLA y de las principales características implicadas por ambas nociones dentro del modelo LRM y en el Beta RDA Toolkit. Esta exposición se basa en la presentación del 2018 desarrollada por Chris Oliver sobre LRM para el canal de YouTube del RDA Toolkit y en la presentación sobre nomens y denominaciones desarrollada por Robert Maxwell para el workshop en línea de la ALA durante el mes de marzo del 2020. Realizamos la aclaración de que debido al hecho de que la versión Beta RDA Toolkit y la totalidad de los materiales en que se basa esta charla están en inglés, los términos usados en esta presentación han sido interpretados al español principalmente a partir de la versión de LRM en español. El Beta RDA Toolkit, la nueva versión de RDA, se basa en el Library Reference Model, en español, modelo de referencia bibliotecaria, al cual de ahora en más nos referiremos como LRM. LRM es publicado en su versión en inglés por IFLA en agosto de 2017, siendo enmendado y corregido en diciembre del mismo año. La traducción al español se realiza en abril de 2019. LRM es un modelo conceptual de alto nivel del universo bibliográfico. Como tal, busca proporcionar un marco para la comprensión compartida de la naturaleza de la información bibliográfica y, al ser un estándar de la IFLA, expresa el acuerdo internacional sobre la estructura de esta información. LRM es sumamente abstracto y, por lo tanto, no constituye un conjunto de pautas de catalogación. LRM es un punto de partida para el desarrollo de aplicaciones de la vida real, para modelos de datos que luego refinan y amplían el modelo, para el diseño de códigos de catalogación. LRM sienta las bases para la interoperabilidad de datos porque aunque las tradiciones y prácticas descriptivas puedan diferir, por ejemplo, entre bibliotecas y museos, si todos compartimos la misma comprensión subyacente de la estructura de la información bibliográfica, entonces nuestros datos pueden interoperar. Y, dado que LRM se desarrolló 20 años después de FRBR, está optimizado tanto para tecnologías actuales como emergentes,
como ser la web semántica y los datos vinculados. LRM es la consolidación de los tres modelos conceptuales previos de IFLA, FRBR para datos bibliográficos, FRAD para datos de autoridad y FRASAD para datos de autoridad de materia. Sin embargo, esto no quiere decir que LRM sea una ruptura con el pasado. LRM es evolutivo, no disruptivo, lo que significa que LRM se mantiene fundamentalmente fiel a los conceptos marco y lógica subyacentes en los tres modelos FR. Como evidencia de esto, y por dar solo un ejemplo, encontramos en el centro de LRM a las entidades obra, expresión, manifestación e ítem, tal como sucede en los modelos anteriores. Aún así, es importante recordar que al principio había un solo modelo. FRBR se publica en 1998 y tiene un gran impacto. Se habla del poder explicativo del modelo, se lo discute, se lo critica y es tema de seminarios y conferencias. IFLA, viendo que FRBR está marcando la diferencia, decide crear otros dos grupos de trabajo. Uno para analizar los datos de autoridad y el otro para analizar los datos de autoridad de materia. Y estos dos grupos producen cada uno un modelo respectivamente en 2009 y 2010. Pasamos entonces a contar con tres modelos individuales, el modelo original, FRBR, y dos extensiones de este modelo, que son FRAD y FRASAD. Estos tres modelos están estrechamente relacionados y hablamos de ellos como la familia FR de modelos conceptuales, pero como fueron desarrollados por separado y por diferentes grupos de personas, no es de extrañar que no sean del todo consistentes entre sí. Ahora bien, desde la comunidad bibliotecaria tratamos de aplicar los tres modelos juntos porque necesitamos los tres aspectos del universo bibliográfico. Sin embargo, cuando queremos integrar estos modelos en una aplicación como ser RDA, encontramos en primer lugar que existen solapamientos y contradicciones entre los modelos y, en segundo lugar, que no hay una guía estandarizada disponible para solucionar estos casos. El resultado, entonces, son aplicaciones e implementaciones individuales que presentan sus propias interpretaciones, lo que rompe la idea de un marco y entendimiento compartidos, que es, a fin de cuentas, el motivo principal por el que adherimos a estos modelos en primer lugar. La IFLA reconoce esta situación y tras la publicación de FRASAD en el 2010, da inicio al proceso de consolidación. Este proceso comienza, por supuesto, con los tres modelos originales, pero también aprende de las experiencias y comentarios de la comunidad, de las personas que habían aplicado los tres modelos originales, de quienes diseñaban bases de datos y aplicaciones, de quienes desarrollaban estándares de catalogación y de quienes escribían desde perspectivas teóricas. Un claro ejemplo de contradicción a conciliar entre los tres modelos es la forma en que se modela en ellos la noción de nombre. En FRBR, las etiquetas que se usan para identificar a las entidades son concebidas como atributos. Esto significa que los títulos, los identificadores, los nombres y los términos se registran como elementos de descripción de las entidades a las que refieren. De esta forma, entidades como persona y obra tienen, respectivamente, los atributos nombre de persona, por ejemplo, José Hernández, y título de la obra, por ejemplo, Martín Fierro. En FRAD, nombre e identificador se modelan como entidades y se incorpora la nueva entidad punto de acceso controlado, cumpliendo todas ellas la función de etiquetas de las entidades bibliográficas a las que refieren. Ya no son atributos, aspectos o elementos de otras entidades, sino entidades en sí mismas. Esto es significativo porque, como entidades, tienen atributos y participan en relaciones. La entidad nombre abarca los atributos nombre, título y término de FRBR, y la distinción entre ellos se ve representada por el valor de su atributo tipo de nombre. De esta forma, una entidad bibliográfica, en vez de un atributo de nombre, tiene una relación con otra entidad llamada nombre. Por ejemplo, una persona se denomina José Hernández y una obra se denomina Martín Fierro. Además del atributo tipo de nombre, los otros atributos de la entidad nombre son los siguientes: la cadena de caracteres del nombre, su alcance de uso, sus fechas de utilización, la lengua del nombre, la escritura del nombre y el sistema de transliteración del nombre.
Todos ellos podrían incluirse en la descripción del nombre para indicar los diversos aspectos de su tratamiento. Por ejemplo, el nombre José Hernández posee atributos con los siguientes valores: tipo de nombre, nombre personal; cadena de caracteres del nombre, José Hernández; lengua del nombre, español; y escritura del nombre, latín. Frad introduce una nueva relación, la relación de denominación. Una relación de alto nivel, representada por las declaraciones se denomina, es la denominación de, que vincula todas las entidades bibliográficas del modelo con la entidad nombre. De esta forma, personas, familias, entidades corporativas, obras, expresiones, manifestaciones, ejemplares, conceptos, objetos, acontecimientos y lugares se denominan, es decir, son conocidas por los nombres que están asociados a ellas. Esta relación es del tipo muchos a muchos, es decir que un caso concreto de cualquiera de estas entidades bibliográficas puede ser conocida por uno o varios nombres, y un nombre puede estar asociado a uno o más casos de cualquiera de estas entidades bibliográficas. Por ejemplo, una persona se denomina mediante los nombres José Hernández, José Rafael Hernández y Hernández José 1834 a 1886. En la diagramación de Frad, una entidad bibliográfica, como una persona o una obra, es conocida por su nombre o un identificador, y estos, uno por vez, constituyen la base para un punto de acceso controlado. Finalmente, Frasad introduce la nueva entidad nomen. Su definición de nomen es cualquier signo o secuencia de signos, es decir, caracteres alfanuméricos, símbolos, sonidos, etc., mediante los cuales un tema es conocido, referido o llamado. Frasad introduce también la entidad tema, definida como cualquier entidad utilizada como materia de una obra, que puede ser cualquiera de las entidades de FRBR. De esta forma, Frasad separa a las materias respecto de cómo son nombradas, referidas o tratadas. Las entidades de Frad, nombre, identificador y puntos de acceso controlado, son subsumidas por la entidad nomen como valores posibles de su atributo tipo de nomen. Además del atributo tipo de nomen, la entidad nomen de Frasad presenta entre sus principales atributos los siguientes: el esquema, cuyo valor refiere a las reglas de las que deriva un nomen, como, por ejemplo, la lista de encabezamientos de la Library of Congress o el sistema de clasificación decimal Dewey. La representación del nomen con valores como alfanumérico o sonido. El idioma del nomen, que indica la lengua en la que éste se expresa, como ser español o inglés. La escritura del nomen con valores como chino, cilírico o latín. La forma del nomen, mediante cuyo valor puede indicarse, por ejemplo, si se trata de un nombre completo o una abreviatura. Y la audiencia, que refiere a la comunidad de usuarios para la que el nomen es la forma preferente, como ser, por ejemplo, niños. Frasad conserva la relación de denominación a partir de la cual establece que nomen es denominación de tema y tema tiene denominación nomen. En lenguaje natural, la relación es del tipo varios a varios. Un tema tiene uno o más nomens y un nomen puede referir a más de un tema. En el marco de un determinado vocabulario controlado, sin embargo, un nomen debería ser la denominación de un único tema. En resumen, cuando miramos a FRBR, el nombre es un atributo de varias entidades como persona o entidad corporativa. Cuando miramos a Frad, el nombre se convierte en una entidad y esta entidad puede tener relaciones con otras entidades como persona o entidad corporativa. Finalmente, cuando miramos a Frasad, encontramos una entidad más amplia llamada nomen que incluye nombres, identificadores y puntos de acceso controlados. En el 2010, el desarrollo de la versión original de RDA, que es la que estamos utilizando actualmente, se enfrenta a estos tres tratamientos tan diferentes de la noción de nombre, debiendo tomar la decisión de si la tratará como un atributo o como una entidad, eligiendo tratarla como un atributo, específicamente como elemento núcleo de diversas entidades dentro de RDA. En el 2017 se publica LRM, un modelo que, al consolidar los modelos FR existentes, los vuelve obsoletos. Dentro de LRM, la noción de nombre no es tratada como un atributo, sino como parte de la entidad nomen.
En consecuencia, la nueva versión beta RDA Toolkit, para mantener su consistencia con un modelo conceptual bibliográfico internacionalmente aceptado, decide cambiar su tratamiento de la noción de nombre para alinearse con LRM. En las próximas diapositivas veremos a la entidad nomen y la relación de denominación, tal como son tratadas en LRM y en la nueva versión del beta RDA Toolkit. Nomen es definido en LRM como una asociación entre una entidad y una denominación referida a dicha entidad. Esta definición va más allá de la noción que considera el nomen como una secuencia de caracteres en sí misma. En LRM, esta noción se llama secuencia del nomen y es un atributo de la entidad nomen. La identidad de un nomen es determinada por la combinación entre la instancia de la entidad a la que refiere, la elección y el orden de los símbolos usados dentro de su atributo secuencia del nomen y los valores de todos sus otros atributos. Cualquier alteración de estos elementos produce un nuevo nomen, porque el nomen es el nombre y su contexto. De este modo, por ejemplo, la variación en los símbolos utilizados, como la transliteración a otro alfabeto o la variación de su orden, tienen como resultado un nomen diferente. LRM introduce una nueva entidad denominada res, que es muy similar a la entidad tema de frazado. Res es una superclase de todas las demás entidades del universo bibliográfico, ya sea que éstas se definan de manera explícita o no cuenten con una etiqueta específica en LRM. La entidad res debe estar relacionada con al menos un nomen para identificarla y referir a ella. Este nexo entre res y nomen se produce a través de la relación de denominación que ya vimos en frazado. A diferencia del posible tipo de relación varios a varios entre tema y nomen, en LRM la relación entre res y nomen es de uno a varios. Una instancia de res, es decir, un ejemplo específico de cualquier entidad, puede ser denominada por más de una instancia de nomen. Por ejemplo, una persona puede ser conocida por más de un nomen. Sin embargo, una instancia de nomen puede ser denominación de una única instancia de res. El beta RDA Toolkit, en tanto aplicación de LRM, concibe un supertipo de entidad denominada entidad RDA, en inglés RDA Entity, que opera como una superclase con respecto a las demás entidades de RDA y como subclase de la entidad res de LRM. En pantalla se exhiben ejemplos de secuencias de nomen, donde algunos nomens están asociados a otros nomens que refieren a la misma entidad. Vemos dos secuencias de nomen que podrían referir a expresiones diferentes de la misma obra, el Aleph, una en español y otra en chino. Le siguen tres secuencias de nomen que podrían referir al autor de El Aleph, Jorge Luis Borges, de las cuales dos tienen caracteres latinos y una caracteres hebreos. A continuación, encontramos dos secuencias de nomen numéricas que podrían referir a la fecha de nacimiento y periodo de vida de Borges, las que constituirían cada una un periodo de tiempo, que es otra de las nuevas entidades que introduce el LRM. En el último ejemplo, la secuencia de nomen es un ISBN, es decir, una secuencia de dígitos que podría referir a la manifestación de 2016 de El Aleph. Dos o más instancias de la entidad nomen pueden tener valores perfectamente idénticos para su atributo secuencia del nomen y, sin embargo, seguir siendo distintas, siempre que se refieran a diferentes instancias de la entidad res o tengan valores distintos para uno o más de sus atributos. El ejemplo en pantalla muestra 7 secuencias de nomen idénticas que podrían referir cada una de ellas a instancias diferentes de la entidad lugar. Que estén vinculadas a diferentes instancias de res indica que cada una de las secuencias es atributo de un nomen diferente, porque cada nomen puede estar conectado a una y solo una instancia de res. Por lo tanto, la secuencia que contiene León en la primera línea puede estar relacionada solo a la ciudad de la provincia de Jujuy en Argentina. El mismo nomen no puede reutilizarse y ser relacionado, por ejemplo, con el departamento de Nicaragua o la provincia de España. La secuencia de nomen puede estar compuesta por partes derivadas de otros nomens.
De esta forma, por ejemplo, el punto de acceso autorizado para una obra es una secuencia de nomen compuesta por las secuencias de nomen preexistentes para su creador principal y su título preferido. En pantalla podemos ver cómo las secuencias de nomen Hernández-José y 1834 a 1886, la cual podría referir al periodo de vida de Hernández, pueden combinarse para crear una tercera secuencia y así conformar el punto de acceso autorizado para Hernández, derivando este de dos secuencias de nomen diferentes. Finalmente, al agregarse la secuencia de nomen Martín Fierro, se cuenta con el punto de acceso autorizado para la obra, derivando de 2 o 3 nomens. La principal utilidad del nomen radica en la ayuda que brinda para desarrollar de manera más simple y sencilla el trabajo y el control de autoridad. Un primer aporte de importancia se encuentra en la distinción clara que realiza entre una instancia de una entidad y la denominación usada para identificarla, lo que puede observarse en los ejemplos suministrados en esta ponencia para la entidad obra y la entidad persona que se verán a continuación. El nomen constituye una herramienta formidable para mostrar una instancia de una entidad RDA, es decir, una cosa, y el valor de un elemento de designación, es decir, una secuencia, que es registrado para identificar dicha entidad. Cuando se menciona José Hernández, lo que se significa frecuentemente es una persona llamada José Hernández, registrando elementos para dicha persona como se presenta en la imagen. Esta diapositiva esquematiza lo expresado anteriormente. En tal sentido, la entidad persona puede representarse con los siguientes elementos. La entidad identificada como persona 1 cuenta con los elementos de relación, tiene nombre preferido de persona, vinculado con el nomen 1 José Hernández, tiene nombre variante de persona, vinculado con el nomen 2 José Rafael Hernández, tiene punto de acceso autorizado de persona, vinculado con el nomen 3 Hernández José, 1834 a 1886, tiene identificador de persona, vinculado con el nomen 4, 100-187-307, extraído de BIAF, tiene fecha de nacimiento vinculado con periodo de tiempo 1, 1834, y tiene fecha de fallecimiento vinculado con periodo de tiempo 2, 1886. La siguiente función del nomen consiste en brindar un mejor tratamiento a dos nociones. La primera de ellas vinculada con las entidades persona y familia, mientras que la segunda se relaciona con entidad corporativa. Con respecto a las dos primeras entidades mencionadas, facilita la gestión de la noción de identidades bibliográficas separadas o múltiples, las que pueden registrarse de varios modos. Una alternativa consiste en utilizar diferentes valores de nombres preferidos de personas para representar identidades separadas o múltiples de dichas personas. Puede existir también la alternativa de registrar algunos de dichos nombres como nombre variante de la persona. Finalmente, interesa mencionar la presencia de la relación es equivalente a entre las dos o más denominaciones. Con respecto a las entidades corporativas, brinda un mejor tratamiento de la problemática generada por sus cambios de nombre. En tal sentido, el nomen provee una forma de tratar un nuevo nombre de una entidad corporativa como otro nombre preferido. Esta aproximación, además de resultar en menor cantidad de entidades corporativas a ser descritas, es más similar a cómo una entidad corporativa se describe a sí misma. Otro beneficio es la utilización de la entidad nomen. Otro beneficio en la utilización de la entidad nomen reside en la posibilidad de crear visualizaciones adaptadas a diferentes públicos. Podríamos preferir o elegir que la visualización y la indización de los nomens solo se muestre para niños o para usuarios que hablen japonés o que solo lean en cilírico. Si tenemos nomens que contengan estos elementos, la agencia de catalogación o la biblioteca pueden seleccionar el público al que van dirigidos o la forma de su escritura. Por ejemplo, querer visualizar los nombres en caracteres chinos. También podríamos aislar los nomens a partir de atributos como secuencia de utilización, como fecha de utilización, y contexto de uso, los que pueden ser útiles para evaluar el uso de una base de datos. Por ejemplo, un usuario podría querer encontrar todos los nomens usados para escritos de ficción del género fantástico.
Sin embargo, quizás el beneficio principal que reditúa utilizar la entidad nomen radica en que consiste en la aproximación más apropiada para hacer frente a un ambiente de datos vinculados. Las relaciones del BetaRDA Toolkit consisten en una asociación específica entre dos entidades, desarrollándose por medio de elementos de relación, es decir, un elemento que relaciona dos entidades RDA, denominado también designador de relación. Por ejemplo, Martín Fierro tiene autor personal José Hernández. Los elementos de relación expresan relaciones solo entre dos entidades RDA, mientras que las relaciones también pueden establecerse entre entidades RDA con entidades que no son de RDA. Por ejemplo, Martín Fierro tiene categoría de obra poema. Continúa la ponencia mi compañero Gerardo. Buenas tardes a todos. Continuando con la parte de la ponencia, voy a dar algunas precisiones básicas sobre el BetaRDA Toolkit. El nuevo diseño de RDA es una versión preliminar denominada BetaRDA Toolkit, que está disponible en la dirección indicada dentro de la pantalla. Esta es desarrollada como parte del 3R Project, ¿sí? Cuya versión inicial se publica en junio del 2018. Desde dicho momento y en la actualidad, el BetaRDA Toolkit no puede utilizarse para catalogar, debiendo aguardar a que los organismos que gobiernan RDA habiliten su uso oficial. El diseño, la estructura y la disposición están cerca de ser cumplimentados, declarándose estable el texto en inglés de RDA con la versión de abril del 2019. Es decir, a través de esta declaración de estabilidad, el BetaRDA Toolkit no recibirá revisiones sustanciales en lo relativo a los vocabularios, a los conjuntos de elementos y los capítulos de entidades y recursos de RDA. El RDA Board, el RSC y las entidades que publican RDA han acordado cumplimentar el plan del 3R Project, estableciendo como fecha de cambio de estatus del sitio de RDA de beta a oficial el 15 de diciembre del 2020. Sin embargo, aún no fue determinada la fecha en que el original RDA Toolkit, es decir, la versión actual de RDA que todos estamos utilizando, quedaría en desuso, pasándose a usar y aplicar la nueva versión como código de catalogación. En el BetaRDA Toolkit, nomen denomina a cualquier entidad de RDA excepto al nomen en sí mismo. Es decir, la entidad nomen no tiene ningún nomen que se refiera a ella. Incluye un nombre, un título, un punto de acceso, un identificador, un encabezamiento, códigos de clasificación temática. Constituye un subtipo de la entidad RDA, RDA Entity. La definición de nomen en el BetaRDA Toolkit atenúa la palabra asociación, sostiene Maxwell, y enfatiza la noción de entidad si se la compara con el RM. Esta entidad nomen tiene relaciones con todas las demás entidades de RDA. En el contexto del BetaRDA Toolkit, cualquier entidad debe estar relacionada al menos con un nomen y ser denominada a través de al menos un nomen, con excepción de la propia entidad nomen, tal como lo indica el RM. El preregistro del nomen, que es similar a lo que podemos considerar hoy día la elaboración de un metadato de autoridad para un nomen, contiene como uno de sus elementos la secuencia de nomen. La secuencia de nomen puede expresarse a través de una notación en varias formas, como combinación de signos dentro de un sistema de escritura, como símbolos químicos, como notación matemática, como sonidos, etc. El ejemplo muestra diversas secuencias de nomen para José Hernández. En ejemplos posteriores se mostrarán otros atributos referidos a lengua y escritura de las distintas secuencias de nomen implicadas. Los elementos de atributos establecidos por el BetaRDA Toolkit para la entidad nomen se utilizan en un conjunto de descripción de metadatos. Esta nueva noción, muy similar a lo que denominamos hoy día como registro metadato de autoridad, resalta los datos vinculados al sostener que se trata de uno o más enunciados de metadatos que describen una instancia individual de una entidad RDA.
Los elementos de atributos más significativos de este conjunto de metadatos son, en primer lugar, la categoría de nomen, que se define como el tipo al que pertenece el nomen. No existe actualmente dentro de RDA un vocabulario de un esquema de codificación, o BES, para este elemento. El Beta RDA Toolkit permite una descripción estructurada que use términos de un vocabulario de un esquema de codificación. En el caso de que no se esté familiarizado con dicho vocabulario del esquema, puede también llegar a usarse una lista de palabras autorizadas. Sin embargo, también puede registrarse como una descripción no estructurada, es decir, en lenguaje natural. Los términos enunciados en la parte final de la diapositiva que están viendo constituyen ejemplos de categoría de nomen: nombre personal, nombre común, identificador, punto de acceso autorizado. Contexto de uso. Se define como las circunstancias o la situación en la que se utiliza una denominación de una entidad RDA. Dichas denominaciones pueden consistir, por ejemplo, de obras literarias, obras científicas, novela de detectives, críticas de obras, etc. Como ejemplo, que es el que están divisando, contamos con la secuencia de nomen 1, José Hernández, agregándose mediante una descripción no estructurada, poesía Gauchos, dentro de categoría de uso. El otro nomen 2, Domingo Faustino Sarmiento, puede tener las palabras política y ensayo. Audiencia prevista. Trata con la clase de usuarios para quien está destinado un nomen. Algunos ejemplos pueden ser quienes hablen chino o hebreo, o grupos etarios como niños o adultos. Es decir, contamos con la secuencia de nomen en ruso para José Hernández. El nomen que contiene tal denominación tiene una audiencia prevista, que son aquellas personas que pueden leer y hablar en ruso. El segundo nomen, Q5035304, está extraído de Wikidata y representa el título propiamente dicho, Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge, de Luis María Pesetti. En este caso se registra un identificador extraído de un esquema de codificación de vocabulario, o BES, como Wikidata, el que se categoriza como título preferido de obra y va dirigido a una audiencia compuesta por niños. En las próximas diapositivas se verá el elemento esquema de codificación. El idioma consiste en la lengua de una denominación. En tal sentido, el idioma del nomen puede registrarse en lenguaje natural, usar un código de lengua, como MAR 21, o registrarlo como un IRI, como muestra el ejemplo para guaraní. Estos modos o formas de registro dependen del perfil de aplicación que utilice la agencia o la biblioteca que esté aplicando el Beta RDA Toolkit. Con respecto al alfabeto, es el conjunto de caracteres o símbolos con los que está constituida una denominación. No equivale al idioma o lengua del nomen. Así, tibetano, cirílico y latín podrían ser ejemplos de alfabeto o escritura de nomen. En esta imagen se presentan dos nomen. El primero corresponde a Pablo Neruda, constituyendo un nombre variante, el que tiene como idioma o lengua ruso, siendo su alfabeto o escritura diferente, es decir, cirílico. El segundo nomen representa el título preferido de Canto General, una de las obras de Pablo Neruda. La lengua es español, representada por la codificación SPA de Mark Language, y la escritura es, en este caso, latín. Esquema de nomen. Se define como un esquema en que es establecida una denominación. Por ejemplo, o son ejemplos de esquema de nomen, ACR2, RDA, LSSH, ISO 8601, el formato EDTF, Extended Date Time Format, sostenido por LC. En esta diapositiva se presentan ejemplos que consisten en partes de conjuntos de descripción de metadatos. El nomen de la parte superior es una secuencia de nomen con la denominación Hernández, José, y la categoría de nomen punto de acceso autorizado de persona, siendo construido de acuerdo a las pautas de RDA. El segundo nomen es el título preferido de la obra, como ya lo mencioné antes, Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge, de Luis María Pesetti, representado por el identificador que ven en pantalla, el que es extraído de un esquema de codificación de vocabulario, o BES, como Wikidata. El Beta RDA Toolkit muestra además elementos de relación de nomen con otras entidades de RDA.
Existen muchísimos que se vinculan a nomen, dado que un nomen está relacionado a cualquier entidad de RDA, siendo cualquiera de ellos elementos de relación. En la imagen puede verse una parte de la lista de elementos de relación para nomen dispuesta en el Beta RDA Toolkit. Uno de dichos elementos de relación lo representa fecha de uso. Otro elemento de relación que presenta esta diapositiva es la entidad corporativa, Biblioteca Nacional de Chile, que fue la que asignó el nombre. No se ve la diapositiva. No sé cuál es el problema que estoy teniendo, voy a necesitar asistencia, pero no sé cuál es el inconveniente que estoy teniendo. Hola. Si me pueden asistir, por favor. Buenas, Gerardo. ¿No podés compartir pantalla? No, no puedo. Tengo inhabilitada todas las funciones. Solo puedo ver mi imagen, nada más. Sí. No puedo ver nada. Me estoy viendo a Trato mí. de compartir pantalla, a ver a partir de qué diapositiva estás viendo, a ver a ver si puedo yo ir compartiendo un segundito. A partir de la diapositiva 37. Sí, un segundo. ¿Querés que intente volver a conectarme, Graciela? Que salga y vuelva a conectarme. Sí, buscando, no lo tenía abierto y me está costando un segundito, por favor. A ver, sí. Sí, cómo no. No sé lo que puede haber sucedido, pero yo no tengo ninguna, no tengo ninguna. Ya la encontré la presentación. Bueno, cómo no. A partir de la diapositiva 37, Graciela, sí, te agradezco. Sí, un segundito. Sí.
Perdón, Gerardo, ¿probaste con el Alt S? A ver si te lo... Alt S. Alt S. A ver. A mí no me responde el Zoom. No, a mí tampoco, por eso. Lo que estoy diciendo es si salgo y vuelvo a ingresar, porque no puedo, no puedo, a ver si puedo volver a ver si vuelvo a compartir, a ver si intento volver a compartir. Guárdenme, perdónenme, ahora puedo dimensionar la pantalla, pero discúlpenme, a ver. Ahí está, Gerardo. Ahí se ve ya. Pero, ¿ahí se ve? Se ve perfecto. Sí, ahí se ve la pantalla, Ok, listo, entonces. la presentación. Sigo desde acá entonces. Sí, la tengo, la mandé al grupo, ya tenía preparada la diapositiva 37, pero iba a compartir. Esta diapositiva muestra un elemento de relación, entonces retomo. Esta diapositiva muestra un elemento de relación que vincula a dos entidades nomen entre sí a través de deriva en. El nomen en la mitad del diagrama deriva de otro nomen, es decir, es un nomen que está basado en otro nomen, como en el caso aquí del nomen 1 que corresponde a título preferido, el que deriva en la construcción del nomen 2, que constituye el punto de acceso autorizado junto con el autor de la obra. Una denominación es una secuencia o combinación de signos que es usada para referir a una entidad. Como se ha indicado previamente, bajo las entidades de RDA se presentan los elementos de atributo o descriptivos y los elementos de relación. Dentro de este último agrupamiento se muestra la existencia de una subcategoría de elementos de relación, caracterizadas como elementos de denominación. Estos constituyen elementos que vinculan un nomen con una entidad identificada por su secuencia de nomen. Si se mira la lista de elementos del Beta RDA Toolkit, que se muestra a la derecha de la pantalla, se divisa su nombre compuesto como sigue: la denominación de, en inglés, appellation of, y luego las entidades obra, expresión, agente, entidad corporativa, etc. La imagen de la diapositiva presenta una captura de pantalla de la lista de elementos de relación tomados del Beta RDA Toolkit. Al ingresar dentro de uno de tales elementos de denominación, se presentan un conjunto de elementos más estrechos que se listan en esta diapositiva. Son elementos de relación entre denominaciones y una entidad, es decir, se divisa una entidad RDA que puede ser cualquier entidad que tiene una denominación, siendo esta el nomen. A la izquierda tienen una traducción, ¿sí?, de lo que son estos elementos más estrechos al español. Veremos un ejemplo a partir de aquí para la obra Canto General, 10º libro de poesía de Pablo Neruda, donde se registran varios elementos de denominación en forma de puntos de acceso. El título preferido es Canto General. Todos los elementos marcados en violeta en el conjunto de descripción de metadatos ejemplifican elementos de denominación, es decir, elementos que dirigen hacia diferentes nomen, como la variedad de títulos variantes, el punto de acceso autorizado y los puntos de acceso variantes de la obra. En esta diapositiva se muestra, mediante la aplicación del ERM y del Beta RDA Toolkit, un conjunto de descripción de metadatos separados para todos los nomen. Puede verse un conjunto de descripción de metadatos en el borde superior izquierdo para la obra Canto General. Primero, en la parte superior derecha, debe observarse que el título preferido de la obra no es lo mismo, es decir, no es equivalente al punto de acceso de la obra en la nueva versión Beta Toolkit de RDA. El título preferido, en la parte superior derecha, está indicado por la relación tiene título preferido de obra y cuenta con el valor latín para su alfabeto. El punto de acceso de la obra se encuentra en la parte inferior, conectado a la obra por la relación tiene punto de acceso autorizado para la obra. Ambos, título preferido y punto de acceso, constituyen diferentes nomen. Debajo del título preferido, a la derecha de la pantalla, se observan y se presentan varios nomen relacionados a la obra como título variante. Uno de ellos, cuya lengua es el francés, conteniendo el elemento de atributo alfabeto, el valor latín, extraído
LAT, extraído del esquema Mark Language. El tercer nomen tiene como lengua portugués y como alfabeto o escritura latín. El período de tiempo que posee esta obra tiene como fecha de la obra la entidad período de tiempo 1950. En la parte inferior se presenta un nomen para el punto de acceso autorizado de la obra, constituido de acuerdo a las pautas establecidas por RDA, que figura dentro de categoría de nomen, es decir, el título preferido de la obra precedido por el nombre preferido de su autor personal. El punto de acceso autorizado mencionado es producto de otra relación entre dos nomen, la relación de derivación que une el nomen que corresponde al título preferido de la obra con el nomen correspondiente que representa el punto autorizado, el punto de acceso autorizado de la obra. El siguiente ejemplo presentado refiere a la persona Pablo Neruda, autor de Canto General. El nombre preferido y el nombre variante, el punto de acceso autorizado y el punto de acceso variante para persona, se muestran como elementos de denominación, lo que implica que todos ellos señalan relaciones hacia el nombre. El nombre preferido en la versión beta RDA Toolkit es Pablo Neruda, mientras que la actual original RDA, la versión original actual de RDA, es la forma Neruda, Pablo. En este caso, el nombre preferido es el seudónimo Pablo Neruda, mientras su nombre real, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, se representa como nombre variante. La inversión en el beta RDA Toolkit ocurre en las instrucciones referidas al punto de acceso autorizado y al punto de acceso variante. El ejemplo posee nombre variante de persona en ruso, un punto de acceso variante, Reyes Basualto, Ricardo Neftalí Eliezer, junto con dos elementos más, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Ambas fechas en una de las modalidades permitidas por el formato EDTF sostenido por LC para un intervalo de tiempo. En la siguiente diapositiva se presenta la secuencia para Pablo Neruda, que podría aparecer en un desarrollo que emplea nomen como entidad. La persona tiene un nombre preferido que apunta o señala un nomen, el que tiene la secuencia de nomen Pablo Neruda. También tiene una categoría, seudónimo, bajo categoría de nomen, en el primer nomen, arriba a la derecha. La lengua de este nomen es español y el alfabeto latín. El autor usó este nomen en la creación de sus obras literarias. Debajo se presenta otro nomen con el nombre variante de la persona, en este caso, en ruso, con alfabeto cirílico. Esto diferencia ambos nomen entre sí. La persona tiene el punto de acceso autorizado bajo Neruda, Pablo, que constituye el punto de acceso del nomen. La lengua del nomen es español y el alfabeto latín. Debajo se presenta el punto de acceso variante, Reyes Basualto, Ricardo Eliezer Neftalí, en ambos casos con instrucciones para tomar el nombre preferido e invertirlo. En la parte derecha se muestran dos conectores que indican que los nomen están relacionados entre sí mediante la relación deriva de, donde el tercero, de arriba hacia abajo, deriva del nombre Pablo Neruda, y el último deriva de la forma en orden directo que figura en el segundo nomen, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Si se mira ahora al lado izquierdo y la parte central de la diapositiva, Pablo Neruda tiene periodos de tiempo asociados, en ambos casos indicando intervalos de tiempo. El periodo de tiempo 1921, indica la fecha de utilización del nomen Pablo Neruda, habiendo sido trabajado en una diapositiva anterior. El siguiente periodo de tiempo contiene la secuencia de nomen 1904-07-12, fecha detallada del nacimiento de la persona, y la siguiente secuencia de nomen 1973-11-23, fecha de fallecimiento, de acuerdo al formato EDTF-DLC. Concluyendo, el Beta RDA Toolkit brinda para cada elemento una sección denominada referencia del elemento, Element Reference. Esta sección comienza con el nombre del elemento. Al hacer clic en la caja azul se muestran los elementos del dominio y del rango. Dominio es la entidad RDA que es descripta por un elemento. En el ejemplo de la diapositiva que estamos divisando, el elemento es fecha de nacimiento y la entidad que es descripta es una persona. Puede verse la palabra dominio, que indica que puede usarse la entidad persona o la fecha de nacimiento para describir a una persona.
El rango de la entidad RDA constituye el valor del elemento de la relación. Este indica, en este caso, que el elemento fecha de nacimiento puede usarse para describir una persona y su valor debe ser un periodo de tiempo, que constituye una entidad escindida de RDA. El apartado referencia del elemento, extraído del Beta RDA Toolkit, constituye un ejemplo de aplicación de un triple RDF. Dominio es el sujeto, el elemento es el predicado, y el rango es el objeto. El elemento tratado aquí es persona, siendo el predicado el elemento fecha de nacimiento, y el rango constituido por periodo de tiempo. El ejemplo presentado en la diapositiva muestra que Luis Pesetti, quien corresponde al elemento persona, tiene como fecha de nacimiento 1958-01-15 en formato DTF. Esto constituye un triple RDF. Como puede observarse, el alineamiento del Beta RDA Toolkit con el modelo LRM de IFLA y consecuentemente la función y utilidad de nomen y de denominación constituyen la aproximación más apropiada de ambos estándares para hacer frente al ambiente de datos vinculados y de la web semántica. Para finalizar, quiero mostrar la noticia de copyright por las imágenes tomadas del Beta RDA Toolkit, que es la que están visualizando, y finalmente cerrar con la bibliografía en que basamos esta presentación. Les agradezco muchísimo su tiempo y su presencia en este lugar. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, Lucía, muy interesante, la verdad, todo un campo nuevísimo para todo lo que estamos en bibliotecología en Argentina y nos saca de nuestra zona de confort, la verdad. Yo tengo una pregunta para arrancar. No, perdón. Había dos preguntas que no quiero pasar de lado. De Nisbet Jiménez desde Venezuela, pregunta, si un nomen permite relacionar una entidad con otra, ¿hasta cuántas entidades se pueden relacionar? ¿Y cómo se da el caso para publicaciones periódicas? Bueno, voy a dar pie también a Lucía para la respuesta. Para el caso de publicaciones periódicas, lo que aclaro es que esta ponencia es uno de los cambios que tiene el RM y uno de los cambios que tiene el Beta RDA Toolkit, que es Aggregations, que esta ponencia no llega ni siquiera a alcanzar, es decir, es una problemática en sí misma, ¿sí? Por tanto, ahí lo único que tengo para plantear es que exploren con mayor profundidad el RM y vean en el RD Toolkit específicamente lo que tiene que ver con aggregation, con agregados, ¿no? Recordame la primera, Leonardo, perdón. Ah, la cantidad de nomens. La cantidad de nomens no tiene límites. La cantidad de nomens no tiene límites. La cantidad de nomens no tiene límites. Perfecto. Le paso a Lucía, entonces. Me parecía sí, que... no sé si Lucía tiene algo para plantear. No tengo nada para agregar ahí. Lo mismo que dijo Gerardo. Pueden acceder, sí, a la bibliografía, porque la bibliografía que está citada en la ponencia extiende sobre ese tema puntualmente. La ponencia de Chris Oliver, por ejemplo, que mencionaba yo al principio de la ponencia, trabaja justamente con ese aspecto, entre otros, desde el LRM. Así que, si quieren acceder. Perdón, ¿podría hacer una pregunta muy general? ¿Se puede hacer preguntas orales? Sí, no, que sería más rápido. Sí, cómo no. También hay otras personas, pero sí. Por mi trabajo de catalogación uso la versión original de RDA. Uno encuentra una tabla de contenido muy diferente de la de ACR2, pero en realidad las reglas de catalogación son casi idénticas, en general, a veces exactamente idénticas, ¿no? Es decir, que en la práctica realmente uno está catalogando más o menos del mismo modo que con ACR2, con algunas pequeñas diferencias. Lo cierto es que uno encuentra enunciadas las mismas reglas. Estuve mirando muy superficialmente la versión beta de RDA y no hay nada de eso. Parece que ese panorama ha desaparecido por completo. Es decir, no hay estas antiguas reglas de ACR2
ampliamente incorporadas a RDA, más allá de otros conceptos nuevos, como el concepto de obra, concepto de expresión y demás. Pero las reglas en sí, no sé si se entiende esto que digo, ¿no? Han desaparecido de la versión beta. Es decir, la versión que va a oficializarse dentro de pocos días nos debería acostumbrar a otro tipo de lectura de las reglas que debemos utilizar para nuestra práctica de catalogación, ¿verdad? ¿Es una especie de desglose, de análisis de aquellas viejas reglas o es algo enteramente nuevo? Pareciera que sí. ¿Se entiende mi pregunta? Es decir, ¿o no se entiende? Pregunto, perdón. ¿No? O sea, ¿puedo saber si se entiende la pregunta? Si no, la formulo de otro modo. ¿Hola? ¿Se oye? Perdón, ¿no están oyendo? Sí, Leonardo, Leonardo, perdón, ¿Está Leonardo, oyendo? estoy esperando, ¿Está Leonardo, que oyendo? intervenga. Sí, Ah. sí, sí. Ah, Se Estoy escucha esperando bien. que intervenga vos, Leonardo. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Estoy ¿Se oyó la esperando. pregunta? Es una pregunta muy general. Yo soy un simple catalogador y me encuentro con esta novedad de una versión nueva de RDA que difiere Sí, enormemente perdón, de la perdón, sí, versión perdón. perdón. ¿Se oyen mis palabras? Se oye perfecto. Ah, perfecto. Se oye. ¿Les puedo pedir a alguno de ustedes alguna orientación sobre esto? Es decir, no es que próximamente a oficializar el 15 de diciembre, la nueva versión de RDA establece algunos cambios, algunas modificaciones de las reglas de catalogación que uno encontraba en ACR2 y que mayormente también encuentra en la versión inicial de RDA, hasta punto por punto y palabra por palabra, sino que encuentra otro tipo de expresiones. Es un idioma completamente, como podría decir, un idioma completamente distinto. ¿Estoy acertado en esto o en realidad, como mi inspección, digamos, Disculpa, mi primera voy a responder. lectura de la versión beta es muy superficial, entonces... Voy a responder. Ah, bueno, lo escucho. Voy a responder. Gracias. El primer punto. La fecha que está puesta para el beta RDA Toolkit implica versión en inglés y habilitación conjunta con el original RDA Toolkit. Es decir, que no implica que la versión original que se está usando actualmente, tanto en inglés como en otros idiomas, se deje fuera, sino que hay un tiempo de transición. Por tanto, lo que yo quiero plantear acá es esencialmente una gran cautela para utilizar. Es decir, ¿qué planteo? Porque veo también algunas cuestiones y voy a aprovechar la respuesta. Yo creo que es el momento para arrancar. A ver, esto yo hago una analogía con lo que ocurrió con el borrador de RDA en inglés en el año 2008 hasta que se publicó en el 2010, y voy a recordar la fecha, por las dudas, que recién fue testeado y probado por LC en el 2013, es decir, 3 años después. Por tanto, lo que yo voy a plantear, respondiendo también a algunas cuestiones que vi dentro del chat, es que el momento y el lugar para empezar, si bien se puede explorar el beta RDA Toolkit, el lugar y el documento para empezar es el RM, es decir, es el modelo, no el código. ¿Por qué? Porque ahí está la consideración general, digamos, para que yo después lo pueda comprender. Respecto a los cambios que operan en las instrucciones, el beta RDA Toolkit está preparado como un perfil de aplicación mucho más propio de una comunidad de metadatos que de una regla de catalogación propia de los bibliotecarios. Sin embargo, lo voy a aclarar. Si uno mira esas instrucciones y conoce realmente Anglo-Americana y conoce realmente también el original RDA Toolkit, son exactamente las mismas instrucciones. Lo único que ocurre es que están expresadas y formateadas en una manera en que parecen que son, a ver si lo podemos plantear de esta manera, extrañas a nuestra forma y a nuestro comportamiento. Son exactamente las mismas, no hay variación. Si me permite algo para redondear. Perdón, hay muchas preguntas más, no quiero ser maleducado y te agradezco mucho tu participación, pero hay otras preguntas de otros participantes, si me permiten.
Ángela Quirós pregunta, ¿consideran que es fundamental enseñar en las escuelas el modelo LRM para poder enseñar RDA en su nueva versión? Lucía, te dejo. Sí, sí, Ángela, sí. Es decir, yo creo que uno de los graves problemas, y esto voy a hablar respecto a Argentina, que es lo que conozco, uno de los graves problemas con la versión original del RDA Toolkit fue no haber dado el tiempo suficiente a la enseñanza de FRBR. Ahora FRBR, lamentablemente, quedó atrás, pero yo creo que acá debe capitalizarse el momento, y respondo y formalizo de nuevo lo que planteé ya con anterioridad. Yo creo que el centro de la cuestión está en el RM. Aparte voy a plantearlo de esta manera. Mientras el Beta RDA Toolkit está en inglés, el RM está en español desde la mitad de 2019 a esta parte. Es decir, que está claramente para poder ser accedido y trabajado en lengua española. Yo daría el tiempo para la enseñanza del RM. No sé, Lucía, si a vos te parece acotar algo. Perdón, acabo de perdón. volver a entrar porque se me cortó Sí. internet. Pero la pregunta, perdón, sí, le repito la pregunta, Lucía. Sí. ¿Consideran que es fundamental enseñar en las escuelas el modelo LRM para poder enseñar RDA en su nueva versión? Sí, totalmente, totalmente. Como era necesario FRBR antes con la primera versión de RDA y con Angloamericana. Perfecto. La siguiente pregunta de Melissa Acevedo Rodríguez. Para personas que no están en el tema RDA, ¿lo correcto sería partir de LRM o de FRBR? Para la nueva versión de RDA con LRM. Igual, a ver, el conocimiento que ya se tenga sobre los modelos FR anteriores sirve para abordar LRM, porque como dijimos, LRM está basado en los 3 modelos FR. Pero bueno, si tienen que afrontarlo desde cero, directamente con LRM, yo diría. Sí. Y bueno, y como yo lo único que agrego es esto, como el proceso de transición, no sé qué tiempo va a demorar entre el original RDA y el beta RDA Toolkit, porque aparte yo aclaro esto con el proceso de transición. La fecha que está puesta para el lanzamiento del 15 de diciembre es una fecha de lanzamiento para el mundo angloamericano. Es decir, yo no sé en qué fecha eso va a estar traducido al español. Y a ver, discúlpenme, pero aquí hay una recomendación de LC puesta en el año 2011, cuando termina el test sobre RDA, que es no enseñar RDA si no se tiene el código en la mano. Es decir, si quienes están siendo formados no pueden ingresar directamente a trabajar con el código, y esto se sigue aplicando. Por tanto, ¿qué va a haber que hacer? Va a haber que hacer una mixtura, es decir, va a haber que estar utilizando un original RDA basado en los modelos FR y un beta RDA Toolkit basado en LRM. Como bien dijo Lucía, ahí hay un cruce porque el LRM está basado en los modelos FR. Pero bueno, yo creo que yo le doy la derecha a Lucía, creo que en este momento hay que apuntar todos los cañones al LRM, porque ahí adentro están los modelos FR. Gracias, Gerardo. Una pregunta que la verdad que a mí también me genera curiosidad, de Pedro Pereira. Pregunta, ¿cómo adaptarían las bases de datos a estos cambios? Como de Mark, ¿no? A LRM. A ver, sobre la estructura de las bases de datos o sobre la estructura de los sistemas automatizados es otro tema y es otra ponencia, y yo realmente no la puedo responder. Lo que está claro es que algún nivel de cambio va a haber. Con respecto a Mark sí puedo responder algo, y que es no tener cautela y no aventurarnos a plantear que yo por lo menos no lo voy a hacer, digamos, que Mark no está adecuado, que Mark no da la talla, que Mark, yo esperaría. Es decir, yo lo que esperaría ver es qué se va a decidir cuando el 15 de diciembre la versión en inglés se lance del beta RDA Toolkit. ¿Qué empieza a ocurrir
con los formatos de codificación, qué empieza a ocurrir con los sistemas integrados, con las bases de datos, y eso para mí no va a ser de corta duración, para mí va a tener una larga duración. Después las condiciones y la cautela que planteé para el mundo hispano, ¿no? Yo, por lo menos, es lo que yo voy a usar. Yo, más allá de que se lance Beta RDA Toolkit, no voy a estar utilizando una versión en inglés para estar explicando ni para estar dando cursos. Es decir, creo que acá es importante dar una alerta de lo que va a venir, pero el tratamiento sigue estando en el código, para mí, en la lengua de la agencia de catalogación. Gracias, Gerardo. La profesora Carmen Silva pregunta, más allá del nomen, ¿cómo consideran que se lleva LRM en general con los entornos automatizados? Bueno, esa la voy a tomar yo. Te diría que muy bien. El LRM tiene la particularidad de que está diseñado considerando entornos automatizados. Los modelos anteriores estaban diseñados para ser leídos por personas, en cambio el LRM está pensado aparte para ser leído por computadoras. Esto se evidencia en toda la estructura del texto de LRM, pero sobre todo en que cada entidad, cada relación y cada atributo tienen su propio ID y tienen su propio desarrollo de estructura con su alcance, con sus restricciones, con sus ejemplos, con sus definiciones. Pero bueno, otros dos aspectos donde se evidencia eso es en la estructura jerárquica que establece para las entidades a partir de superclases y subclases, porque eso permite que todo lo que se establezca a nivel de una superclase sea automáticamente heredado por las subclases. Entonces, si establecemos algo al nivel de la entidad agente, va a ser heredado, o sea, las relaciones y los atributos de agente van a ser heredados por las entidades agente colectivo y persona, por ejemplo. Y eso en un entorno automatizado es mucho más eficiente porque reduce la repetición, la redundancia, no tenés que estar estableciendo atributos y relaciones para cada entidad, sino que lo estableces una vez y cae en cascada. Y otro elemento es que, por ejemplo, muchos atributos han pasado a ser tratados como relaciones, entonces hay muchas más relaciones en juego y los entornos automatizados se enriquecen con las relaciones. Así que te diría que es ideal. Buenísimo, gracias, Lucía. Una pregunta que me hace la compañera Ana Cano es, el Beta RDA Toolkit, ¿toma a LRM tal como está? No, no lo toma tal como está. Justamente la idea de un modelo conceptual es servir de base, pero no es un estándar de catalogación, así que no lo puede tomar tal como está. Lo que hace RDA es ampliarlo, refinarlo, pero respetando la estructura original del LRM. Por ejemplo, en esta estructura jerarquizada, incorpora RDA la entidad agente y agente colectivo, pero dentro de agente colectivo establece dos subclases que son entidad corporativa y familia. Entidad corporativa y familia no son entidades de por sí así explicitadas de esa forma en LRM, sino que son establecidas por RDA. Y LRM permite este tipo de ampliaciones. Justamente cuando LRM define la entidad res, que es la entidad superior en la jerarquía y que abarca todas las entidades, no establece que abarque las entidades de LRM, sino todas las entidades relevantes del universo bibliográfico. Eso implica que abarca tanto las entidades que menciona en LRM como cualquier otra que se pueda establecer. Y entonces, en ese sentido, como que permite cierta flexibilidad, siempre y cuando se respete la estructura base del LRM. No sé si Gerardo querés agregar algo acá. No, clarísimo, Lucía, no para nada. Bueno, bárbaro. Gracias, Lucía. Bueno, para entrar al momento de cierre de la charla,
Vamos a darle la palabra a la directora del INIBI, Elsa Barber. Elsa, por favor, el micrófono. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a los expositores por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos. Sabemos que llevan años de estudio, son todas cuestiones nuevas que han surgido acerca de los estándares que nosotros habitualmente utilizamos, de modo que realmente les agradezco muchísimo que hayan compartido con esta charla, que evidentemente era una charla breve, no se podían tomar absolutamente todos los cambios de RDA en menos de 40 minutos, que desgraciadamente se aumentó un poquito por las dificultades que tuvimos, pero en realidad nosotros pensamos estas charlas como charlas breves. De modo que yo creo que se dan las herramientas para profundizar en estos temas y continuar estudiándolos. No nos queda otra. Esto va a ser más o menos como la pandemia. No nos queda otra que soportar esta cuarentena extensa que hemos tenido. Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a los cambios que vengan a futuro en estos temas. De modo que muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Lucía, por compartir, como ya dije, esta charla con nosotros. También, por supuesto, como siempre, a los técnicos del Paco Urondo que nos colaboran con estas actividades y que realmente son muy buenos, maravillosos con nosotros. Al equipo del instituto, que también trabaja muchísimo por detrás para que todo esto pueda realizarse y están allí siempre presentes, y a quienes nos acompañan habitualmente, que totalmente varía de tema en tema cada una de las charlas, y por supuesto es diferente el interés que cada uno pueda llegar a tener. Yo simplemente les voy a sugerir, si es que ya no los vieron, algunos enlaces vinculados con esta temática y que Leonardo va a incluir en el chat de Zoom y de YouTube. En primer lugar, una charla que dio Gerardo con Ailenda More no hace mucho tiempo, los primeros días de octubre, que tituló Las nuevas pautas de catalogación RDA, donde ahí, para quienes no saben nada de estas cuestiones, hay ideas básicas y una comparación y un paralelo entre Anglo y RDA. Ellos fueron invitados al 4º Congreso Provincial de Estudiantes y Graduados, organizado por la agrupación Construir Gestión, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Luego, a continuación, también pueden, les va a poner un enlace Leonardo sobre una entrevista sobre el libro La organización de la información con RDA, su presencia en los catálogos de bibliotecas de América Latina, que es en realidad una charla, una entrevista que yo le hice a Filiberto Felipe Martínez Arellano, que hoy es el representante para América Latina y Caribe ante RDA Board. Este libro está en su versión digital
y contiene las ponencias de un evento sobre RDA que se realizó en el año 2017. Pero como nosotros la entrevista la hicimos en agosto de este año, en realidad se mezclan un poquito las cosas entre lo que pasaba en el 2017 y algunas preguntas que yo le hice a Felipe están vinculadas con la actualidad y toda esta situación. De modo que me parece interesante y le pedí a Leonardo que incluya los enlaces tanto a la entrevista como a el libro digital. Y por último, también comentarles que la semana próxima se realiza el tercer coloquio sobre RDA en América Latina y el Caribe, convocado por la Biblioteca Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, los días 11 al 13 de noviembre próximo. También le solicité que incluya el enlace. Y si no, cualquier cosa nos escriben al INIBI si no se ven claros los enlaces o se quitan rápidamente y les pasamos los enlaces. Finalmente, como es nuestra costumbre, los esperamos el jueves 19 de noviembre. Acá volvemos a cambiar el horario, es decir, el mes de noviembre tuvimos un cambio horario. Primero esta, que fue a las 16, y el 19 de noviembre nos vamos a encontrar a las 18 horas. En esta charla vamos a compartir con ustedes el tema acerca de los servicios virtuales en bibliotecas jurídicas del ámbito público y privado a cargo de Sandra Romagnoli y Jessica Susco. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos nuevamente el 19 de noviembre a las 18 horas. Que tengan muy buenas tardes. Un placer.